Buenas noches. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy más alto, ¿no? Sí, pero yo estoy más cómoda. Señora se sienta en un... ¿Cómo se llama eso? En estos sillones de Una estos silla giratoria. reclinables con ruedita y todo para Y jugar. aquí con mi sillita de madera. Ponelo, si no, no vamos a ver las preguntas. Sí, eso. Es que lo estamos grabando en dos circuitos distintos por una cuestión bien simple. Resulta que se nos cae mucho la señal. Entonces es probable que tengamos problemas. Hola, Nelena. Tengamos problemas y que nos escuchen de repente medios cortados. Entonces, ¿qué sucede? Hola, Magicolin. Que lo estamos grabando a la par para que ustedes después subamos si se escucha bien, si sale perfecto, maravilloso. Pero si no, tenemos el respaldo que está grabando en estos momentos en vivo. Eso sí, salimos de medio lado. Estoy ahí también. Sí, estamos en doble, estamos en estéreo. Así que somos Agua Marín y Joseph y estamos acá en nuestra noche de enigmas. El tema de hoy era hablarles de la muerte a las parcas. Ahora les explicaremos un poco por qué. La intención que teníamos era transmitir por streaming, para que ustedes vieran fotos y vídeos. Lamentablemente la conexión No se va pudo. fatal. Por eso yo dije, No sé por qué grabémoslo. será, pero Grabémoslo, entonces uno vamos nunca a hacer sabe. una transmisión normalita como se pueda, lo mejor que se pueda. Esencialmente necesitamos que ustedes nos digan si nos oyen bien, si se nos ve bien, bueno, que se vea no importa, pero si nos oyen bien y si se escucha sin interrupciones. Eso Ojo es. que nos cambiamos de compañía y todo, amigos, no crean. Arreglaron todo y no sirvió de nada. Pensamos que es por la contingencia social. Sí, estamos a puerta a un plebiscito que va a cambiar la historia de Chile. Que Entonces, puede haber intentos de sabotaje, cosas así de las comunicaciones, pero es lo que hay y estamos donde estamos somos los que somos. y hacemos lo que podemos. Díganos por favor si nos escuchan bien. Ay, gracias por todos los halagos. Gracias, Yo gracias. no veo un pimiento aquí. ¿Los veo yo? Ah, el fondo de libros. Sí, gracias. Es una parte de la biblioteca solamente. Aquí están nuestros libros. Estos son los nuestros. ¿Ven? Ay, acá está La muerte es un rito. Pues voy a tomar yo este libro. Ya que parte de esto es... Pero este era para la semana que viene. Tú tranquilo, tú tranquilo. Ahí tienes algo ahí. ¿Tienes algo ahí? Era un Pelusa, bicho. pelusa de gato. No, era un bicho. Un bicho tenía ahí. Oh my god. Por eso te lo saqué. Ya. Empezamos. La muerte y sus ritos. Sí. Un libro que escribimos hace unos cuantos años. Algún día Es un libro de mucha investigación en el cual nos demoramos harto tiempo. Algún día lo sacaremos a la venta, pero no sé, a ver. Sí, sí, lo sacaste a la venta un tiempo, pero en digital solamente. Sí, en digital sí. Es el nuestro. Se escucha muy bien. Qué bueno. Perfecto. Chan, chin, chan, chin, chan, chin, chan. ¿Puedo hacer la introducción? Sí, pero introdúcelo. Yo hago la introducción. Ya, Haz la introducción. Hablar de la muerte hoy en día es un tema que lejos por ahí yo leí en uno de los posts que yo puse. Yo me imagino la muerte no tan lúgubre, no tan tétrica. Pero la muerte, ¿por qué se visualiza de esa forma tan tétrica, tan macabra inclusive muchas veces? Es por lo que conlleva en sí. Todos los que hemos sufrido la pérdida de un ser amado, todos los que hemos sufrido y hemos vivido el luto, es bastante doloroso, es bastante solitario y es un dolor que nos deja en una oscuridad plena. Por eso muchas veces se le simboliza a la parca de esa forma, de una forma oscura, tétrica, macabra. Pero la muerte que asola a todos
porque yo creo que la muerte es el único estado más democrático que existe, y es porque le toca al rico, al pobre, al inteligente, al tonto, al obediente, al desobediente, ¿verdad? Al rebelde, animales, plantas y seres humanos. Y para ello no hay distinción ni siquiera entre bacterias y seres humanos. La Pitu. Hace su entrada la Pitu. Triunfal, la Pitu. Entonces, ¿qué vemos? Que la muerte, pese a todo, que todos sabemos que en algún momento vamos a morir en alguna instancia y que nuestro cuerpo es frágil y es perecedero, le tememos. Le tememos. Pero mientras más la conozcamos y más la aceptemos, la muerte puede ser, en algunos momentos, hasta una aliada. Enfermedades terminales, vejez triste, solitaria, llena de soledad, llena de dolor. A nosotros nos tocó una vez ocupar una casa de una señora que quedó viuda, no tenía hijos tampoco, y la pobre murió en su casa, tristemente, solo sus perros se quedaron con ella, y recién al tercer día la encontraron. Es muy triste, ¿eh? La vida de algunos, que tal vez a veces la muerte solo nos da un desasosiego, un aire nuevo. Comencemos con el tema de la muerte. Joseph. Tenemos que explicarles a ustedes por qué hemos titulado hoy La Parca. Realmente todos los que conocen un poco de mitología griega o romana sabrán que las parcas eran las deidades encargadas de controlar el destino de los seres humanos. Y en todo el ámbito hispano y sudamericano se conoce también a la muerte como la parca indistintamente. En realidad las parcas eran tres y eran las diosas encargadas de regir la vida y el destino de los humanos e incluso de los mismos dioses. Habitaban en el Hades, en el inframundo, que estaba bajo los dominios del dios de los infiernos, Hades, pero ahí ellas eran las que tenían la voz cantante y la voz cortante. Ahora les explicaré por qué, para decidir el destino de las vidas de los seres humanos. Eran hijas de Temis, eran las encargadas de adjudicar a cada persona una parte del bien y del mal que llevaría a lo largo de su vida, y que por medio de las acciones que llevase a cabo con los años podía crecer o disminuir. Sus decisiones eran firmes y jamás podían ser revocadas. La más joven de las tres se llamaba Cloto, que era la encargada de regir, de hilar los hilos del destino. Se llamaba, su equivalente es Nona. Cloto Nona presidía el momento del nacimiento y era la que llevaba el ovillo de lana y la que hilaba las hebras de la vida con su rueca. Entonces iba entremezclando los hilos de oro, de plata, de distintos colores, haciendo en la rueca, según él iba haciendo el ovillo según las cualidades y el destino que se le concedía a cada persona. Se la representaba así, con una rueca. La segunda de estas parcas se llamaba Décima o Láquesis, según si hablamos de Roma o de Grecia, y es la que asigna el destino. Ella era la que tejía. Y era ella la que enrollaba el hilo en un carrete, marcando el curso de la vida y el futuro de los seres. O sea, ella iba tejiendo el telar, el que se pone en una especie de palito y va entre medio, van hilando, o sea, la aguja
en el fondo. Exacto. Y va entre medio de los hilos que se colocan. Y la tercera de las parcas o moiras, Ah, la más importante, se llamaba precisamente así, morta, o a veces moira, depende de la versión, o también atropos. Atropos, yo la conozco. La inflexible, la mayor, la propia, la parca propiamente dicha. Era la responsable de tomar el carrete del hilo de la vida de cada persona, tomaba la medida adecuada y cuando entendía que el destino de esa persona Ya ya había había llegado. llegado a su fin, con las tijeras mágicas cortaba ese hilo del destino y determinaba el momento de la muerte de esa persona. Se la representaba con las tijeras y también con una balanza. El destino que designaban las parcas no se podía modificar ni cambiar. Incluso los mismísimos dioses estaban sometidos a ellas. Fíjense Los que héroes. se conocen los héroes, se conocen los grandes dioses, que todos han oído hablar de ellos, Júpiter, Hera, Zeus, etcétera, Grecia, Roma. A ver, Todos, Aquiles. todos estaban sometidos a la decisión de las parcas. Aquiles era el que se iba a salvar, salvo que le enterraron una lanza en el tobillo. Y ahí Aquiles murió. Y para hablarles un poquito de la mitología nórdica, que también es muy importante, allá se las llamaban Nornas y eran conocidas, coinciden que eran tres. eran conocidas como Urt, lo que ha ocurrido, el destino, Verdandi, lo que ocurre ahora, y Skuld, lo que debería suceder o es necesario que ocurra. ¿Skull es como De calavera? Skuld deriva también Skull en británico, que perdón, ¿Calavera? significa precisamente eso, calavera, cráneo. Ah, ven. Entonces, Algo a la sabe. muerte, a la parca, se la ha representado de muchas maneras. Recuerden que esta imagen clásica, típica del esqueleto con la guadaña, la capucha, etcétera, etcétera, proviene de la Edad Media. Y ahora últimamente las representaciones artísticas como que la representan un poquito más como un joven o una muchacha también con rasgos tristes, con caras tristes. Ya no tiene que ser necesariamente la imagen tétrica y espantosa de la calavera, sino que es un poquito más condescendiente el arte con la imagen de la muerte. En definitiva, la muerte es un arqueotipo, en griego se llama psicopompo, es una representación, una alegoría, un simbolismo de lo que a nosotros, a todos, absolutamente a todos, nos va a suceder. Como detalle, en el mango de la guadaña lleva escritas en latín dos palabras, nemini parco, que significa no perdono a nadie. Eso quiere decir que nadie, absolutamente nadie, se libra. A veces nos quejamos o decimos ¿por qué hay personas que mueren tan jóvenes? O hay personas tan viejas que están sufriendo tanto por enfermedades, tantos años postradas en cama. O incluso nos vamos a la parte moral, porque hay personas tan malas, Que no se tan mueren así, que nunca. no se mueren nunca, y porque hay personas que son buenas o que aparentan o que hacen buenas acciones en la vida y se van antes de lo que... Bueno, eso, si creemos en la mitología, lo podemos atribuir al destino, al hilo de la vida de cada persona que es medido y pesado en ese momento de la vida, o lo podemos atribuir también a los designios divinos, a los designios de nuestro Señor, los que creemos también en nuestro concepto de cristianismo, los que creemos que es Dios el que decide la vida de todos los seres humanos. Pero fíjense que también tenemos en otras culturas, en otras
lugares, también los dioses de la muerte, que es conocida como Hela, por ejemplo, que la diosa gigante Hela, es conocida, encargada como los tipos de la muerte, bueno, en la mitología nórdica hay que decirlo, que era hija de Loki y de la giganta hechicera Angrboda. Hela era reina sobre el reino de las nieblas, que dice Niflheim. Niflheim, algo así. Yo no lo sé pronunciar muy bien, ¿cómo se diría? Yo sé. Niflheim o algo así. Espérense a próximas películas. Donde vive bajo las raíces del Yggdrasil, que es el árbol sagrado de los celtas. El árbol sagrado. La mitad derecha de su cuerpo era realmente hermosa, pero la mitad izquierda de esta era igual al de un cadáver en putrefacción que despedía un olor nauseabundo. Se cree que Hela se representa así por cómo es vista la muerte por los hombres. También tenemos a Shinigami. Los Shinigami son el equivalente en japonés a las valquirias del occidente, y su función es velar y decidir quién muere y cómo, a veces hasta alimentándose de las almas humanas. Existe un gran misticismo alrededor de esta figura, ya que no se puede delimitar su naturaleza, si es buena o es mala. Más que mal, si ellas deciden el cómo va a morir la persona, de repente hay formas de morir bastante terribles. Pertenecen a la casta más baja de los dioses. ¡Qué increíble! Hay relatos que cuentan que estos dioses ayudaron a los humanos a cumplir ciertas tareas. Y acuérdense del dios egipcio de los muertos, Osiris. Acuérdense del dios Anubis. que ya lo mencionamos. Anubis era el encargado de pesar el alma de los difuntos. Ah, sí, Osiris el de los muertos. Sí. Acuérdense también de Hades, que en la mitología griega, cuyo equivalente en Roma ¿cómo es? ¿Saturno? ¿Quién? No. Hades, el dios Hades. El Hades es Plutón. Plutón, sí, perdón. Lo confundí ahora con Cronos, que es el dios del tiempo. ¿Es doloroso ese proceso? Buena pregunta. ¿Sabes, Digna? El proceso es doloroso para el ser humano, pero va a depender de la forma que muera. Pero siempre va a ser doloroso en el sentido de que desprender el espíritu del cuerpo, si la persona, ponte tú, no medita o no tiene su alma en paz, yo creo que sí, sería doloroso. Pero doloroso no en el sentido, ¿cómo explicártelo? No en el sentido de dolor, porque el dolor es intrínseco del ser humano, porque nosotros tenemos sentimientos, sensaciones, fibras nerviosas que nos dicen esto está caliente, esto está helado, esto está muy caliente, esto está quemando, me estoy quemando, ¿verdad? O me estoy congelando, o me está haciendo daño o no. Eso pertenece al cuerpo físico. Mientras que el cuerpo espiritual no tiene estas características. Por eso, muchas veces cuando los espíritus, la persona lo llora continuamente y el espíritu no ha descansado en mucho tiempo, este espíritu ya pierde conciencia de quién era él o ella en vida material, y comienza a perder sentimientos. Y no es que sea un ser humano malo o que quiera hacernos daño. No, el inconveniente es eso. Y eso lo hemos visto, no una vez, lo hemos visto innumerables cantidades de veces, en que el espíritu ya se olvida quién fue en vida y actúa como espíritu. Y de repente llegan a ser obsesivos. Y no vemos en su actuar, por ejemplo, que atormentan a personas, no vemos un arrepentimiento de los espíritus, de las entidades espirituales. Entonces, ¿es doloroso el proceso? Mientras estás vivo, sí. Cuando te estás acercando a la muerte, sí. Tiene que ser doloroso. Debe ser doloroso porque es un nacimiento. Es como si yo te preguntara a ti, ¿te acuerdas cuando naciste, saliste del vientre de tu madre? No lo recuerdo. Tu madre sí lo recordaba. Pero tu madre sí lo recuerda, ¿verdad? ¿Por qué llora el bebé cuando nace?
porque tiene que ser doloroso para él, ¿verdad? De hecho, en todas las culturas, todas, absolutamente todas, ya sean paganas, ya sean de la órbita del cristianismo o de otras religiones, absolutamente en todas, las almas pasan por un proceso, por un juicio, por una valoración de lo que han hecho en vida cuando la vida humana se acaba. Siempre hay un juicio. Para los egipcios la balanza El alma tiene que ser tiene que ser equilibrada a la pesada pluma. con una pluma. De hecho, a una de las moiras, a una de las parcas se la representa también con una pluma. Entonces hay dioses de la muerte para todas las culturas. Sin ir más lejos, el mismísimo Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, hizo un libro extraordinario, una obra extraordinaria que desde ya se la aconsejamos, titulada Eros y Tánatos. Tánatos como el dios de la muerte. De hecho, de esta palabra griega deriva Tanatorio. tanatología y tanatorio, la ciencia que estudia los cadáveres, tanatorio donde se les guarda, etcétera, etcétera. Y entonces hizo la dicotomía entre Eros y Tánatos, explicando que son las dos fuerzas más poderosas de la naturaleza y que más afectan a los seres humanos. El amor, el erotismo, la atracción sexual por otra persona y la muerte. Son las dos cosas que más preocupan a cualquier ser humano, por encima de cosas materiales quizás menos trascendentes, la plata, el esto, no. Lo más importante es el instinto de reproducirse, de dejar herencia, de tener hijos y la certeza de que Vamos a morir. nos vamos a morir, de que nemini parco, no se salva nadie. Y hay una frase muy bonita que a veces la habrán visto en algún cementerio, en alguna estatua, que dice memento mori y significa acuérdate que has de morir, recuerda que has de morir. De hecho, hay toda una tendencia pictórica, una tendencia artística llamada así memento mori, que es representar las calaveras con una vela, con unos libros, a veces con unas gafas. Es un tipo de arte que me gusta mucho, particularmente yo lo he reproducido varias veces como fondos de portada del Facebook, pero es así, es un estilo artístico que te dice que trabaja, construye, es decir, escribe, estudia, culturízate, pero ten presente siempre la calavera a tu lado, tenla presente ahí, porque y la luz de la vela que también marca el tiempo de tu existencia. Si miramos de alguna forma, la muerte viene a ser una especie de algo que tenemos una certeza cierta. Y los simbolismos a través de la historia son inmensamente grandes. Tenemos que entender que después de que llegó nuestro Señor Jesucristo y comenzó el cristianismo, nos pusieron tal vez la muerte de una manera más favorable, entre comillas. Es decir, que quienes éramos buenos podíamos heredar el paraíso y quienes eran malos tendrían su castigo en el infierno. ¿Qué hay de cierto en ello? Lo hemos representado también en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Me cuesta mucho la pronunciación en otros idiomas. Sí, mi amor. ¿Y qué vemos ahí? Vemos que Dante Alighieri, a través de los círculos del infierno que va pasando, va mostrando las diferentes formas de tortura que se tienen en el infierno debido a la causa de la vida de las personas que llegan, las personas lujuriosas, las personas que en el fondo cumplían, digamos, caían en el pecado, en los 7 pecados capitales. Pero lo que hay que entender siempre es que la vida es algo muy, muy, muy elevado. Y ustedes tienen que entender que la vida de un ser humano es el punto más elevado de nuestra humanidad. Porque de la forma
que se crea la vida en nosotros, es un momento único en el cual hombre y mujer son dioses. Porque creamos un ser igual a nosotros. La gente minimiza este estado, pero hay que ser muy criteriosos en ese aspecto y mirar la vida con altura de miras. La vida no ha sido creada exclusivamente para cumplir nuestros anhelos de manera fervorosa, egoísta, sino más que nada con una continuación por la humanidad. Y en ello tenemos que ser todos parte de un todo. Cada uno de nosotros somos también una hoja del gran libro de la humanidad. Y la muerte pasa a ser solamente el cambio de hoja. No olvidemos que la muerte inclusive la tuvo un hombre, un Dios encarnado de hombre, como era... Perdón, disculpe. COVID. No, a estas alturas ya. Nuestro Señor Jesucristo, Él también murió. Y Él era la encarnación del Dios vivo en un ser humano. Era perfecto. ¿Y qué sucede con Él? Él muere. ¿Y qué pasa con Él cuando muere? Él baja al tercer día a los infiernos. O sea, perdón, baja a los infiernos y al tercer día resucita. Yo siempre me llamaba la atención, ¿por qué nuestro Señor tenía que morir? ¿Por qué tenía que morir? O sea, si igual Él daba una linda enseñanza y de ahí ir convirtiendo a la gente. Porque en el fondo estaba prevista eso nadie me lo había contestado nunca, me costó mucho encontrar esa respuesta. Estaba previsto que nuestro Señor Jesucristo tenía que liberar a los muertos, a los que habían muerto antes. Y eso solamente aparece en los libros apócrifos. Recomendable 100%, pero lo tienen que leer con mucha calma y lo van leyendo y lo van, como diciendo, digiriendo. Porque es difícil. O sea, yo les digo, yo estuve más de 3 meses leyendo un solo libro, el Pistis Sophia, y créanme que quedé. Es que ya es gnóstico total. Él dice, Don Joseph y Madame Aguamarine, María José nos dice, ¿por qué será que me gusta mucho la imagen de las calaveras en ceniceros, pañuelos, etcétera? Todos se ríen de mí. Es que es bonito, es bonito. Es un recordatorio siempre de lo que somos en realidad. Piensen que detrás de esta apariencia que tenemos todos nosotros, detrás de esta carne, músculos, huesos, tal, detrás hay una calavera. Hay una calavera que tiene las órbitas de los ojos, están hundidas, no hay ojos, pero sí hay los 2 agujeros. Hay los 2 agujeros de la nariz, la boca, cavidades, exacto. Entonces todos tenemos una calavera detrás de esta apariencia. Perdón, sí, esta es muy bonita, la tengo que pintar toda. Tengo yo. La señora la tiene que pintar y decorar. Está en bruto en yeso. Así que... Las cavidades de las calaveras. Y se nos olvidaba algo. El tema de la muerte es extensísimo, pero se nos olvidaba hablarles del ángel de la muerte en la cultura islámica, Azrael. No está en el Corán, no lo busquen en el Corán, pertenece a la tradición talmúdica, al misticismo árabe. Sí. Azrael es el único ángel que puede subir al cielo y bajar al infierno. El único que tiene el permiso, ni siquiera San Miguel el Arcángel. Y está encargado de separar las almas de los cuerpos. Y no es la Santa Muerte. No, para nada. No tiene nada que ver con la Santa Muerte. Entonces, si la persona ha sido buena en vida, se presenta de una forma bondadosa, se presenta como un compañero amable que se la lleva a las buenas. Pero si la persona ha sido mala en vida, se presenta como un terrible monstruo espantoso, casi como un demonio. Sí. Y les quiero comentar brevemente, porque como les digo hay tela que cortar,
algunos de los mensajeros o compañeros de la muerte, enviados de la muerte. Hay el Anku en la cultura bretona, en la cultura nórdica, que es un espíritu que cuando le toca pasar, se lleva por delante todo lo que pilla. Está la Banshee en la cultura también, Yo una vez la escuché. en la cultura céltica, que ulula terriblemente como si fuera como si fuera un pajarraco de mal agüero, grita, chilla como de forma despavorida, y eso es señal de que alguien Va a morir. en las inmediaciones o en la misma familia Yo soñé de con la la persona Banshee que la y oye. fue horrible. Yo no sé si sería cierto que era la Banshee, pero jamás había escuchado ese nombre y le dije a Joseph. Y me dijo, que tener y cuidado, murió, sí. murió alguien en esa fecha. Me avisaron. En la cultura céltico-galaica, en Galicia y en Asturias, está muy extendida la creencia en la Santa Compaña, que es la procesión de los muertos. Entonces... ¿Tú anduviste por los bosques de allá, vos? Sí. Se sí. cagó de miedo. ¿Literal? Sí, ya lo contaré un día. Estaba durmiendo justo respaldado en un dolmen. Imagínense la Y el patudo dormía sin carpa, po. Imagínense la energía con puro que saco había. dormir. Sí. Y al lado de un dolmen el patudo. Sí, es muy patudo. Imagínense la energía que había ahí. Y empieza a ver luces así, pum, 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 desfilando por el bosque. Y, Tuviste que hacer lo que te dicen, po. Sí, claro. Uno tiene que agarrar un pedazo de pasto y metérselo en la boca. No, hay que hacer un círculo hay que hacer un círculo con un bastón, con una rama, con lo que sea, meterse dentro, cabeza abajo, procurando que no te vea, porque si te ve, estás fastidiado. Pasas a ser el próximo acompañante o ir en la fila de la Santa Compañía. Tengo bien asumido. Y bueno, hay muchísimos leyendas de fantasmas, de seres extraños, de toda clase de entidades relacionadas con la muerte que dan pie para 20 programas más. Por lo menos. Yo sé, muchos preguntan, ¿dónde podemos leer los apócrifos? Nosotros teníamos antes la biblioteca, pero ahora no la tenemos disponible. Habría que subirlos. De hecho, yo estaba... Es que la biblioteca, vamos a ser súper sinceros, habían personas... Se metían a copiar. Y no es solamente si para eso era, para compartirlo, pero cobraban por la biblioteca. Entonces copiaban nuestros links y cobraban a las personas por ingresar a nuestro link que nosotros lo habíamos puesto gratis. Entonces, la verdad es que eso es lo que nos molesta, porque nosotros queremos dar el conocimiento de manera gratuita a las personas que realmente están interesadas, pero siempre se cuelan los pillines, los vivarachos, los... Bueno, posiblemente iré subiendo algunos evangelios al blog al grupo del Templo de la Luz Interior. Iré subiendo algunos de vez en cuando, pero también tengo previsto hacer algún curso, algún taller sobre los aspectos más significativos de los evangelios apócrifos. A ver, dice, Ana Elena dice, me imagino que es bueno de ver los espíritus, es que te da certeza de un más allá. Sí, de hecho, bueno, no hace falta ni siquiera verlos. Es cuestión casi de razonamiento, de sentido común, al darnos cuenta de que somos seres humanos débiles, limitados, con un cuerpo propenso a envejecer, a enfermar, y sabemos que van desapareciendo nuestros seres queridos por ley de vida, como se dice siempre. De hecho, personas que hace años que yo no veo y me entero por la prensa en mi tierra, o me escriben alguna mía, se ha muerto fulanito, Dios mío. Yo tengo dos compañeras y de que se ha jóvenes, muerto, no de vejez, y a veces pienso, ya, vejez, ya, pero si yo lo conocí cuando ya, pero han pasado 40 años de eso. Entonces uno cuando hace un poco la asimilación, o cuando hace ya no tengo 40 años como tenía cuando vivía en Ibiza, ya estoy en la edad ya estoy jubilado de hecho,
Entonces es lógico cuando vemos que se van seres queridos de nuestro lado, es razonable, es de sentido común decir, bueno, estaban y ya no están. Ah, hoy día a Claro, las 12 claro Freddy ya que está pasando su comercial. Eso no se hace, Freddy. Ah, cochino traidor. no, yo creo que lo pasa porque me A las pidió 12 váyanse después sí, al canal de Freddy, que va a hablar directo, de demonios. sí, De demonios. de posesiones diabólicas, Le sacó una cuña al Joseph, pero sí, después. directamente. La Maggie Collins dice, en casa de mi mami siempre se para una lechuza y cuando canta siempre muere algún familiar o vecino. Mi mamá la corre cuando se pone a cantar. Supongo que dice a cantar, a catar, dice ella, a cantar. Maggie, ¿sabes lo que sucede? A ver, para que los que no saben, existen simbolismos de los animales que son simbólicos de la muerte. Uno es el colibrí, la otra es la mariposa y el otro es la lechuza. Cuando según la tradición maya de la muerte, Don Joseph y los tetué también dicen algo de la muerte. Ah, sí, ahí vamos a hablar de los tetué también. Las lechuzas, a ver, primero hablemos de los colibríes que son como los más llamativos y los que más siempre, ¿cómo se dice esto? Son conocidos en la cultura maya. El hecho de que un colibrí te venga a visitar es cuando una persona que ha fallecido en la cercanía en el tiempo, o sea, hasta 2 años más o menos, te viene a avisar que esa persona que falleció está bien, que no te preocupes por ella. En el fondo le estás como avisando para tranquilizar. Cuando es una lechuza la que se aparece es porque es un mensaje desde el otro lado. Y el mensaje del otro lado es que en el fondo está interactuando en ambos mundos, en el mundo del más allá y en el mundo del presente, o sea, en el mundo material de nosotros. Y el otro simbolismo que existe es la mariposa, que en el fondo nosotros somos orugas y una vez que fallecemos somos la mariposa, que es el hecho de la transformación de manera positiva. Francisco Javier dice, a ver, dice algo, es que me gusta cuando pregunta Francisco Javier. Hola, buenas noches. Cuando Jesús dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿se refiere a que personas que viven por y para la materia, sin desarrollar su alma en virtud del espíritu? ¡Oh, qué buena pregunta! Me extrañaba que Francisco no hiciera una buena pregunta. Francisco siempre hace unas preguntas que te deja así como... ¡Buenísima! Bueno, tú tienes que entender, obviamente... Hablaba siempre en parábolas para pero... que le entendieran los que lo tenían que entender. Exacto. Pero lo que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, piensa tú la persona cuando entierra a un fallecido. Yo he estado con personas de los cementerios, he estado en alguna, qué sé yo, típico, que te entrevistan para ciertas cosas. Y cuando he hablado con personas de los cementerios, siempre me dicen, está ahí, pero ya no está ahí. O sea, el ser que está ahí no es la persona. Y te lo digo por experiencia, y yo creo que todos los que han fallecido, han tenido a alguien fallecido, sienten el cuerpo, saben que es la persona, pero se dan cuenta que no son ellos. No tienen esa esencia, la vida, que es esa chispita especial, esa chispita divina. Es que, perdón, el aliento de vida, como se le llama, cuando abandona el cuerpo, ya es porque todas las funciones vitales han dejado de existir. Entonces es el momento en el cual el cuerpo ya empieza prácticamente a deteriorarse, a descomponerse, le dura 3 días y después empieza todo el proceso de que se te comen los gusanos, los mismos gusanos que tú tienes en tu propio cuerpo. No es que vengan de fuera a comerte, no. Las propias bacterias, Las propias bacterias se comen. te autofagocitan, como se Esa dice. es la palabra. Y lógicamente tu esencia, tu espíritu ya no está. Entonces vemos, lloramos a un cuerpo sin vida, algo material que nos recuerda una imagen, una presencia, pero ya no está, ya no lo escuchamos hablar, ya no lo vemos reír o llorar o enfadarse, ya no lo vemos moverse, porque realmente su esencia vital ya no está. Y ahí es el nacimiento a otra dimensión. Y ahí viene muy buena la acotación de Francisco Javier, que nos habla. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué?
Porque cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla en parábola y nos explica lo de la palabra y nos habla de la resurrección, ¿qué nos dice? Que no vamos a... De hecho, él mismo, cuando resucita, no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen? ¿O cuándo lo vienen a reconocer? Solamente cuando muestra sus llagas. Y es porque su cuerpo en el que está él ahora, una vez resucitado, no lo puede ni siquiera tocar el ser humano. Porque, ¿qué les dice? No me toquen porque aún no ha ascendido a donde mi Padre. ¿Por qué? Porque está en esa transición del espíritu. Si la persona llorara a un fallecido vivo, tú no lloras a un vivo. No lloras a un vivo, no entierras a un vivo. Porque el espíritu de todo y cada uno de nosotros es inmortal. Si lo que cambia, y hay que entenderlo bien, es el estado físico. Y es porque el cuerpo, como bien podemos decirlo, nos viene muy bien el simbolismo de la mariposa, ya caducó. Y tiene que hacer el proceso de la ninfa, que seguramente puede ser una enfermedad de tipo terminal o vejez. Y una vez que esto madura, comienza a salir la mariposa, que es cuando el espíritu sale de este cuerpo terrestre y incompleto, imperfecto. Me gusta mucho la idea de hecho, toda la vida es una preparación para la muerte. Porque, siempre lo decimos, nuestra vida en esta existencia es una experiencia, un paso, un peldaño en el proceso, en el largo camino de nuestra evolución espiritual. Entonces estamos aquí unos años en este plano terrenal, en un cuerpo limitado y caduco, para vivir esta experiencia que llamamos vida, vida tal como la conocemos nosotros, vida terrenal, vida material. Pero después, cuando se acaba este tiempo, empieza una nueva vida, empieza una vida espiritual, empieza un nuevo paso adelante en el camino de nuestra evolución. Y ahí hay 50.000 teorías de que si de verdad reencarnamos o no, que yo creo que sí. De hecho, hasta el siglo IV todos los cristianos, los esenios, creían firmemente en la reencarnación. Los esenios, pues claro. Y de hecho, nosotros nos reencontramos. Pues. San Pablo lo dijo claramente, aunque no se le tiene en cuenta. Es que no conviene. Enterramos cuerpo material, resucita cuerpo espiritual. No resucita la carne. No la carne que se ha dado en trasplantes o órganos que se han dado en trasplantes para dar la vida a otras personas, o la carne putrefacta no vuelve a recomponerse como los vampiros de las películas, no. Simplemente lo que resucita es nuestro cuerpo espiritual, y la metafísica auténtica, la de Aristóteles, no la chantería que hay por ahí, y otras enseñanzas nos dicen claramente que tenemos varios niveles en nuestro cuerpo. Tenemos el cuerpo físico, el cuerpo etéreo, el cuerpo astral, etcétera, etcétera. Ahí, la mente. Exactamente, el cuerpo mental. Entonces, como decía hace un momento, siempre me ha intrigado la idea de pensar, bueno, estamos aquí para aprender, ok, pero ¿dónde he estado yo antes y dónde voy a estar después? Yo no creo como los budistas que me reencarnen en una gallina o en una... Eso no lo creo. No, yo no creo. Pero porque tampoco. Depende mucho de la evolución de cada persona. Lo que sí creo es que... En diferentes vidas del ser humano. Es que si has tenido una mala vida, quizás en la próxima te reencarnes en alguien para equilibrar el karma que has desequilibrado con tus malas acciones en tu vida anterior. Si has matado a alguien, a lo mejor te reencarnas en el hijo. O no necesariamente. Yo no creo tanto en el karma de las vidas. Yo creo que las vidas en sí, cada uno pone decisiones correctas o incorrectas. Yo creo que uno
lo paga todo en esta vida. Yo voy a ser súper sincera en ese aspecto, porque cuando tú me has hecho las regresiones hipnóticas y he visto la cantidad de vidas que he visto, en que he sentido la sensación y todo eso, lo único que yo puedo decir es que todas me han servido para el aprendizaje. Todas. Tal vez unas más que otras, seamos sinceros. Pero me han servido de tal manera que es increíble lo que dice. Ay, el Freddy, que es lindo. Dice, las grandes enseñanzas del templo de la luz interior. Ay, qué lindo él. Chúpame. Digna Orellana Espérate, comenta. la Stephanie Valentina Darru Wagner dice algo muy entretenido que me gustó mucho. Dice, los gitanos lloran cuando la persona nace y celebran con fiesta cuando alguien muere. Bueno, piensa tú que la gente del... donde En Japón, en China, no. celebran una fiesta también. Los del jazz. Nueva Orleans. Nueva Orleans también. Celebran... Ese meme famoso, paseando el ataúd. No, pero esos son de África. Es un meme, pero está inspirado en los entierros en Nueva Orleans, que llevan el ataúd bailando realmente. Llevan tocando jazz y celebrando que el muerto se va a un sitio mejor, a un lugar mejor. I wanna be in my number. Digna comenta si la incineración está permitida. Sí. Es cuerpo. Sí está permitido. Realmente la Iglesia Católica lo acepta y otras muchas religiones no digamos. Lo que no acepta, los hindúes también los quedan. Lo que no acepta es que se derramen las cenizas en el mar, cosa porque no es negocio. Porque no... Cosa que me parece una solemne majadería. Y lo que nunca es recomendable, guardarlas en la casa. No, jamás. Así que... Las cenizas nunca en la casa. Ni de una mascota, ni de una persona, ni nada de nada. A menos que la entierren, por ejemplo, le hagan un lindo jardín y tengan la cenicita ahí en tierra. Pato Riquel me dice, me hace tanto sentido la película No Solar, la conocen por supuesto. Sí, claro. Hemos hablado de ella Chico varias Javier. veces. Es una de las mejores películas. Yo la encuentro muy linda, muy hermosa. De hecho, es la que mejor explica en sus primeros 20 minutos. Explica claramente lo que es el trauma, la angustia, la desesperación de los espíritus. De un espíritu todavía que se ve en forma física cuando, a causa de su comportamiento, porque el hombre, el médico, era bastante déspota y bastante pero piensa implacable. Tú en el año que sí, que también. Pero cuando se encuentra ahí metido en el barro, en el fango, viendo a otros que todavía están mucho peor que él, sufriendo, no ver a nadie, no saber dónde está, le crece la barba, da a entender que ha pasado, váyase a saber cuánto tiempo, hasta que llega su momento y llegan ahí los rescatadores, los espíritus superiores. Acuérdense que esta película está hecha en un concepto de defensa del espiritismo. Pero son las narraciones de Chico Javier. Sí, tiene muchísimo sentido. De hecho, el espíritu de André Luiz, que es un médico, protagonista de esa película, es el que le dicta a Chico Javier y el que describe sus recuerdos, sus enseñanzas. Y Chico solamente las transcribía. Llegó a transcribir 400 libros. O sea, algo más, que incapaz una persona normal de escribir porque se le ocurrió la idea. Yo te voy a decir algo, Pato, que no sé si alguna vez yo lo he dicho, pero yo sé, me ha logrado conectar. La verdad que fue por casualidad una vez, porque la verdad es que me quería... cuando me quisiste sacar... Es que yo le tengo pánico a los grises, esa es la verdad, yo le tengo pánico, no sé si me abdujeron en algún momento, bueno, algún día lo conversaré con el Freddy. Y resulta que para mí es tema los grises, entonces yo se me dijo, te hago una hipnosis para ver tal vez si es que hay ahí algo, qué sé yo, ya, haga. Empezamos a hacer la hipnosis y me fui para otro lado, me fui a donde estaba mi papá fallecido. Me encontré con él, vi a otros seres que también han fallecido, otros parientes. Los vi en las condiciones que estaban. Me dijo muchas cosas que se han ido cumpliendo a rajatabla. O sea, sé a ciencia cierta que mi padre se comunicó conmigo. Y lo que me llamó la atención, que yo todavía no había visto esa película. Y cuando la vi no paré de llorar porque vi, no así exacto lo mismo, pero sí vi un muro, pero en los muros yo vi ángeles. Y los ángeles
la tercera, porque seamos sinceros, o sea, uno se engolosina con ciertas cosas. Joseph me hizo 2 regresiones y yo le dije, vamos a la tercera, pues yo feliz. Y en la tercera a mí se me prohibió. Me dijeron, bajo tu responsabilidad, si tú vuelves para acá, bajo tu responsabilidad. Porque esta es la tercera vez. No puedes entrar. Y de ahí volví. Yo le dije, no puedo entrar porque me dijeron tal y tal cosa. Y yo se dijo, ya, no. Y de ahí me prohibió irme para allá. Porque era como, qué bonito. Que se veía súper lindo. Entre paréntesis, hermoso, hermoso, hermoso. Vi a mi papá bien. Y fue bien llamativo porque en una vi entrar un ángel con una fila de niños pequeños. Y muchos niños me miraban, me decían, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está? O sea, no los veía hablar, pero era como que me preguntaban a mí y a mí me corrían las lágrimas, pero eran hartos niños. Serían unos 30 niños, como de un kindergarten, una cosa así. Y los ángeles, en vez de hacerlos pasar por la misma, porque era como un pasillo grande, 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 de mármol, puro mármol vi. O piedra, no podría. Y me llamó la atención porque el ángel hace así una cosa así, muy solemne, y hace así con la mano, y nunca miran a la cara. No te miran al rostro. O yo no vi los rostros de los ángeles. Y los niños entraron a otro lugar. Era como que pasaron, no hicieron el camino que hacían las almas. Y había una persona, que nosotros sabemos a ciencia cierta que todavía la lloran, de hecho vive penando, y mi papá me pidió por favor que la dejaran de llorar. Yo le dije, yo no puedo. Yo traté de hablar con las personas, pero no pude, o sea, no me entienden. Y el problema es que ella yo la veía que no podía avanzar y caminaba sobre su... Y era igual que ver cuando van bajando la escalera del metro y va toda la gente así. Ya, yo la veía a ella caminando, pero no avanzaba. Fue impresionante. Yo le dije a Joseph, oye, Joseph, vi esto, este otro. Y el ángel que la... Era muy parecido, ¿saben? A esto del Harry Potter, a estos... El que le hace presto para todo, ¿no? ¿Cómo se llama? Esos bichos negros. Los Dementores. Los dementores. Era... Fíjense hasta dónde marcan las películas Es buenas impresionante. que hacen recordar. Impresionante porque yo cuando vi los de... Yo le dije, viste, yo sé, esos son. Porque... Y él, el dementor, digamos, el dementor, porque era como un dementor, no con la ropa tan rajada, era como que se traslucía la ropa, pero era negra. Y a ella, y sujetaba a algunas personas, como un grupo de personas, las sujetaba con la mano así, la hacía así, y no las dejaba avanzar. Y las otras personas iban pasando por los lados y llegaban al fondo y ahí se perdían en una luz. Mira, Freddy comenta que es muy difícil llegar ahí si no es con la ayuda de alguien que te pueda guiar en el proceso y hacerte sentir protegido, regresar, pero no revivir. Sí, esta es realmente un trabajo con mucha responsabilidad que tratamos de hacer lo más seriamente posible. No sé, la primera vez llegué de... Y realmente las regresiones no son para tomárselas a broma ni mucho menos, sino para sanar un trauma, sanar un problema de infancia que a veces está incluso en una vida pasada. Para eso son las regresiones, pero no, como digo, no es para, yo quiero saber quién fui en mi vida pasada, no, por curiosidad. No, yo lo hice para sanar ciertos traumas, de hecho, sobre todo porque yo a cierta hora, ponte tú en la noche, no podía salir, porque me daba miedo mirar al cielo. O sea, una vez me acuerdo cuando todavía no teníamos al hijo, sino fuimos de luna de miel. ¿De qué? De luna de miel cuando fuimos allá a las termas del Flaco. Pero hemos hecho luna de miel. Sí, bueno, es chiquitita. Bueno, escapadita de 2 días que sí, bueno, se supone, Fuimos a las termas del Flaco y fue súper chistoso. La ventana era así y la cortina era así. Entonces no cubría casi nada, po. Sí, abre la ventana. Y el Joseph me decía, abre la ventana. Y yo, no. Y me daba miedo y yo miraba. Y el cielo se veía acá, po. Acá se veía la estrella. Y yo así, basta. Y Joseph me decía, ay, qué hermoso. Qué bonito, mira un ovni, mira. Y yo, muerta de miedo. Entonces de ahí Joseph siempre me decía, amor, tú tienes un problema con los... Le tengo pavor, no es miedo, es pavor, realmente es pánico. Cuando vio la película Señales. ¡Ay! No podía ir al baño. Mira, cuenta Ana Elena que según JJ Benítez, cuando morimos no somos juzgados.
no importa cuánto mal haga uno, no existe purgatorio, nada. Bueno, Ana Elena, JJ Benítez es un escritor de ficción, un novelista, buen investigador del fenómeno ovni, nadie se lo puede negar, pero Amigo tuyo. tiene sus más y sus menos. Yo lo conozco hace muchos años, lo he entrevistado y realmente desde que dejó la investigación en terreno, desde que dejó la investigación ovni, se ha dedicado a escribir cosas sobre el más allá, sobre la muerte. Falleció su padre, le dedicó también un libro, etcétera. Toda la saga del caballo de Troya está copiada del libro de Urantia. Todo lo que él escribe sobre la muerte y el más allá. Hay un libro de testimonios como los de recogidos por Raymond Moody o Elizabeth Kubler-Ross sobre la muerte la vida más allá de la vida, las experiencias cercanas a la muerte, las famosas ECM, pero no es de mi devoción en este tema, en este apartado de su literatura, porque es muy fantasioso. Él mismo lo dijo una vez, dice, bueno, que quiera creer lo que lo crea y el que no, no. Estas últimas obras que ha escrito son para vender libros nada más y sabiendo que ese tema interesa y gusta a mucha gente. Pero lo que dice de que no es necesario, de que no existe el juicio, de que no existe el purgatorio, todo eso, bueno, es su punto de vista, no es el mío, no coincido con él. Mira, la Ruth Miranda me dice, maestra, ¿le da miedo los extraterrestres? No me da miedo, le tengo pavor, amor. Yo tuve un encuentro cercano en el 2003 en el desierto de Argentina, me cambió la vida, pero sentí mucho miedo. Es que es a los grises, amor. Yo no le tengo miedo ni siquiera a los reptilianos. Es más, no creo que existan los reptilianos. O sea, sí puede haber algo, pero me intriga, me es atractivo el tema de que sean reptilianos, ponte tú. Semi-reptiles, más que nada porque yo creo que con la cultura sumeria, los babilonios, los egipcios tenían una cultura, digamos, y a mí me gusta por la magia. Y por el simbolismo de la serpiente en todas las religiones. Exacto, más en que todas nada. las culturas. Entonces, como que no le tengo miedo. Pero a los grises, porque una vez yo vi un documental en que decían que los grises eran una raza extraterrestre que estaba creada sin sentimientos, que son los que están los preparados. Que hacen operaciones, los claro, que te hacen ahí. Es como que están preparados para hacer cosas sin tener arrepentimiento, sentimientos, ni una cosa. O sea, los gallos van a lo que van, como máquina. Y que eran grises porque no podían ya reproducirse, entonces ellos buscaban la manera de volver para atrás la contaminación en sus planetas. Sí, eso. Un día hablaremos de la serpiente. Desde la serpiente del Génesis. ¿Viste lo que dice el Pato Riquelme? Hasta las serpientes de todas las culturas, de todas las religiones. El Pato es apasionante ese tema. El Pato Riquelme dice, entiendo que los grises, que son autómatas orgánicos que hacen trabajo sucio. Mejor no lo pudiste haber dicho. Eso es, autómatas orgánicos. Muy bien, excelente. Me encantó ese apoyo. ¿Sabes qué, Stephanie Valentina de Wagner? Yo no veo la muerte como mi hermana. Yo la veo como algo de respeto. Porque es una transición, lo veo casi como una sacerdotisa a la cual hay que respetar. Una maestra en el fondo. No la veo como un aspecto tan coloquial como hermano. No le tengas miedo. No, yo le tendría respeto. No es miedo, es respeto. Bueno, de respeto muchas veces en México, sobre todo Colombia, se ha pasado a lo que es la devoción y se la ha, entre comillas, muchas comillas, se la ha santificado. La Santa Muerte le llaman, o San la Muerte. Pero yo sabes que encuentro pero que no eso la respetan. Eso no es... vamos a ver, tiene su lógica, tiene su sentido, sí, ¿por qué no? Pero aquí hay una tergiversación del auténtico significado de la muerte. ¿Y sabes por qué no la respeto? A la Santa Muerte, que no vendría siendo lo mismo que la
que la que me gusta a mí, pues, la calaverita. No es la misma. La Catrina. La Catrina. No, la Catrina es Es otra cosa la Catrina. es preciosa. Y me gusta Chivalba también. Es chivalba, muy chistosa. ¿Por qué? Porque la Santa Muerte es utilizada en trabajos de magia negra. Es adorada por delincuentes. Y si es santa, se supone que los santos subleman, elevan nuestra acción a través de su modelo de vida para ser mejores. Bueno, pues también hay muchos santos populares que no eran delincuentes, como el gauchito no sé quién y el... El gauchito Gil no era no, delincuente. pero ¿no? esta ¿La Gilda? Sí. No, pues la Gilda era una No, cantante de bailanta. este que tiene bigotito, que es... no me acuerdo cómo se llaman. ¿Che Guevara? No. No, son diferentes santos populares que algunos de ellos no han sido precisamente ejemplos de vida y de virtud. Pero son como a eso me santos refiero. populares, no son santos de la iglesia. No, pero que se les rinde culto, se les hacen estatuas, se les hacen altares y hay también hay una lo que digo yo, famosa, un la culto. María Padilla. Sí. La María Padilla, por ejemplo, que era una prostituta y se utiliza mucho en magias de amarre. Sí, A pero ver, esa ya es la Pombagira. la Bombayé. A ver, la Romina Herrera dice, si tengo ánforas en el departamento, ¿se puede enterrar en macetero? Sería lo ideal, cariño. Pero yo te recomiendo, si vives en departamento, que esta ceniza. Mira, hay un sistema que ponen la ceniza a presión y hacen hasta joyas con eso. Igual es muy caro. Sí, eso es verdad. Pero... O enterrarlas en un jardín, en un claro, parque. en un parque. O echarlas al mar, por último, si la persona le gustaba el mar, o era pescador o marinero. Ahí es costumbre, es tradición. En mi tierra, por ejemplo, a todos los marineros, casi todos, últimamente, en los últimos años, se les está incinerando y echando sus cenizas al mar. Claro. El Freddy dice que los grises tienen comportamiento de colmenas. Claro, exacto. La Maggie Collins dice, mi abuela siempre me decía que yo era un alma vieja atrapada en un cuerpo joven. Ella murió durmiendo, dijo que el médico que no sufrió. ¡Ay, qué lindo! Se fue en paz. Así tiene que ser, así debería ser. Pasar de un estado a otro. La Patti Lacoste dice, ¿se puede ir a vidas pasadas en sueños? He tenido dos experiencias muy fuertes que involucran sentimientos. Al día siguiente no reconozco mi vida actual. Me costó mucho retornar a la realidad. Me sentía con la sensación de pérdida muy dolorosa. ¿No me extrañaría? Claro que sí, pues amor. Si el hecho de despertar y si estuviste en una vida pasada, volver a la... No creas que es fácil. Cuando yo se me ha hecho las regresiones hipnóticas... Pero es rica la sensación, por lo menos las que yo visité. Bueno, unas, no muchas, pero otras sí bastante agradables. Cuando fui chamán, ¡ay! Esa fue la más hermosa que pude haber tenido. Hermosa, hermosa, me cambió el chip 180 grados. Me cambió mucho. Todo. De hecho, yo publiqué un artículo una vez que se titulaba Cada noche morimos un poco. Y es que realmente es así. Cuando nuestro consciente pasa al estado de letargo, de sueño profundo y toma el control del subconsciente, siempre soñamos o bueno o malo, bonito o feo, o tenemos un viaje astral, o tenemos un desplazamiento, tenemos una experiencia. Y esas experiencias oníricas muchas veces incluyen el paso a otras dimensiones y a otros niveles de existencia. Es lo que comentábamos no hace mucho en el programa que dedicamos a los viajes astrales. Y ahí sí que es necesario tener un entrenamiento y tener mucho cuidado, no hacerlo a la ligera o a ver qué pasa. No. La Janet Cleaner dice, la Virgen de Montserrat, patrona de los delincuentes. No, ¿de dónde sacaste eso? Aquí en Chile. No, que los delincuentes le rindan culto a la Virgen de Montserrat, a la Moreneta, pero la Moreneta no tiene nada que ver. No, la Virgen de Montserrat desde luego es una estatuita pequeñita de color oscura, se dice que está hecha de basalto o de alguna piedra esotérica, pero es que realmente la montaña de Montserrat, donde hay un monasterio benedictino
hermoso, precioso, es un lugar mágico por excelencia, es, no sé cómo se lo diré, en medio de una montaña Es como pelada, para arriba. salen ahí como unas montañas ovaladas, prácticamente sin vegetación, de una piedra totalmente distinta, y esa Virgen es La la moreneta. Moreneta, es el símbolo de Cataluña. Ustedes pueden ver fotos de ella vestida, La, adornada, coronada, la Virgen enjaezada, de pero Cataluña realmente la es ven chulita. desnuda cuando le están cambiando la ropa, Es desnuda quiero chiquitita. decir, es una talla de 25-30 centímetros No es como grande. mucho. Y hay una representación de ella que la dejó no sé qué conquistador o qué familiar de conquistador, la dejó La ahí en Virgen del la... Pilar. no, aquí en la iglesia de La la... catedral. No, la iglesia de esa La iglesia, Viñita. la Piñita, hay Ah, una representación de la Virgen de Montserrat, de hecho, sí, es verdad, los delincuentes, muchos delincuentes van a rendirle culto y van a pedirle perdón. protección. Tengo gatos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Están soñados? La vida secreta de los gatos. Un día vamos a ir con una cámara a seguir el proceso gatuno. Lo malo es que están siempre... Ya, ve, Pito, corre, Pito. Están silenciosos. De pronto empiezan... Miau, miau, uno va a decir, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo ustedes? Ahora se quedaron calladitos. No pasa nada, son tranquilitos, inocentes. Querían saber si estaba yo. Yo digo que un día vamos a hacer un zoom por la vida gatuna. Todos se parten de la risa porque yo hablo con los gatos, y los gatos me responden. Y digo, ya, pues, te voy a entrar en la reto, qué sé yo, porque se demoran mucho en entrar, mira, con una parsimonia. Y de repente le digo, Su Majestad. Y le hago así, y ahí entran. Y la gente que dirán, está loca esta mujer, pero me obedecen. Jimena Alejandra, ¿quién es Orula? ¿Orula? No recuerdo que hayamos mencionado a Orula. Pero no, quizás seguro nos ha interpretado usted mal o ha entendido mal alguna ¿Dónde? palabra. ¿Dónde? ¿Orula? Orillas serán. Tal vez quieres decir No, orillas. pero es que no los hemos mencionado. ¿Orula? Aclárenos un poco más, por favor, cuándo lo hemos dicho, o si es una pregunta que usted nos hace, aparte relacionada con este tema. ¿Orula? Orula porque lo he buscado, pero no me sale la definición exacta. ¿Orula? No, oricha será. No, Orula. Orula no existe. Espera que lo No vea. me suena. No me suena para nada. Orula. Lo he buscado, pero no me sale una definición exacta. Mercedes Muñoz fue un guerrero en la otra vida. Saca la espada. ¿Es oricha la palabra en todo caso? Los orichas Déjame. de la santería. Déjame ver. Hoy se fijan cómo saltamos el tema. Nosotros parecemos conejos. Siempre saltamos. Estamos hablando de la muerte ya. Disciplina, por favor. Estamos hablando de la muerte. ¿Qué quieren saber sobre la muerte? Orula, Ah, sí, un oricha. San Google. Poseedor del oráculo supremo de los Yorubas, Orula, también conocido como Orunmila, significa solo el cielo conoce quienes se salvarán, es el dios de la adivinación, etcétera, etcétera. Es un santo africano adorado en Cuba, perteneciente a la religión Yoruba. Estas religiones sincréticas tienen multitud de dioses, tienen de hecho un dios para cada actividad humana y los asocian muchas veces con santos cristianos y es muy compleja toda esta religión sincrética, son muy complejas. A mí no me gusta mucho, te voy a ser súper sincera, lo encuentro que todo el palo mayombe, el candomble, todo esto, como que rayan un poquito en... Mira, la mano de Orula es en la la ceremonia. demonología. La religión yoruba también se conoce como santería o regla de Osha y Fa. Son igual Es como el palo mayombe. son un poco oscuras estas religiones. Rayan en el satanismo en algunas cosas. Sí, Yo lo siento, pero soy bien... Es que nosotros hemos visto un montón de
¿Viste? La Magicolimbi donde se dice, la usan en Cuba, en la santería, o sea, la religión que le llaman santería. Sí, 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 es lo que perfecto. digo. Yoruba, la religión Yoruba, que hace sincretismo Dice con la eso. religión católica cuando llegaron los conquistadores. Es pregunta, pensamos que lo había escuchado que a nosotros decir algo semejante porque a veces... Me llamó la atención porque no me recordaba de eso. El lado luminoso, el lado oscuro, el palo mayombe. La persona que muere suicidándose... mira, aquí hay una pregunta muy buena de muerte. De Romina, sí. Romina Herrera dice, las personas que mueren suicidándose dicen que se repite su historia de morir eternamente. ¿Es así? ¿Qué se hace para evitarlo? Primero, no suicidarte, o sea, es un hecho hechoso, es un hecho radical el hecho de que las personas que se suicidan después terminan en bucles. Repiten la historia, se vuelven a... O sea, lo que pasa más que morirse nuevamente es una cuestión, no, más que morirse es que siguen deprimidos en el otro mundo, en el otro lado. Por ejemplo, a nosotros nos ha tocado que tenemos que hacer a veces exorcismos. Tenemos mucha gente. Hemos hecho exorcismos. Bueno, yo se he hecho exorcismo. Yo lo acompaño, yo lo ayudo. Con tu ayuda, claro. Y los que cuestan son las personas que porque se no entienden y si peor todavía siguen deprimidos si y deprimen a la víctima. Si se quitaron la vida en un estado de intoxicación alcohólica por drogas o si se han pegado un tiro, que se han volado algo así semejante o se han ahorcado que ya no les riega el cerebro, es muy difícil hacerle entender a ese espíritu que ya no tiene cuerpo físico, que está fallecido, que lo que tiene que hacer es pedir arrepentirse y esperar que Dios se apiade de él. De hecho, alguien anteriormente preguntaba que si era bueno que rezar por las almas de los fallecidos para ayudarles en su proceso. Por supuesto que sí. Sobre todo las muertes violentas. Hay toda una tradición de orar por las almas del purgatorio. Bueno, la iglesia incluso da bulas y todo eso, pero ahí ya no entro. Papeleo. Ahí ya no entro. Entonces, como pases certificado, usted puede acelerar. No, todo esto yo no creo en el papeleo de la iglesia. ¿Qué queréis que te diga? Tampoco creo. Pero sí creo en la eficacia de la oración y de la intercesión, pedirle a Dios nuestro Señor que sea misericordioso con las almas de los que están en el purgatorio, que el purgatorio es un nivel intermedio entre el cielo y el infierno. Es un lugar donde todas las almas tienen que pasar su proceso de limpieza antes de subir o bajar. Pato Riquelme dice, ¿y qué puede decir del libro de los muertos? ¿Hay algo ahí que aporte el Popol Vuh? No. No, ¿cómo se llama el otro? No, perdón. El libro tibetano de los muertos o el libro egipcio de los muertos, cualquiera de los dos. El de egipcio de los muertos habla más de hechizos. Exacto, son toda una serie de hechizos y rituales para que el alma esté protegida. Pero me gusta más el tibetano. El libro tibetano es una serie de instrucciones, de recomendaciones, de consejos que se le dan al alma para el Bardo Todol. Eso, Bardo Todol. Se le dan al alma fallecida. Para que se vaya. Para que pierda el miedo a los ataques de las almas negativas que lo van a estar esperando, que lo van a... De hecho, yo lo tengo ahí. Espérate, un segundito. ¿Saben qué? Yo lo ocupé, el Bardo Todol me ayudó mucho para despedir a mi papá, para ayudarlo a irse. Porque mi papá agonizaba, mi papá era un amador de la vida, él amaba la vida. Entonces, él luchó con un fallo multiorgánico que tenía mi papá lo único que le funcionaba era el cerebro y el corazón. Entonces lo querían pasar a coma para que muriera de una manera tranquila, porque mi papá murió de una septicemia de la peritonitis. Una peritonitis espontánea, producto de su cáncer terminal. Y ¿saben qué? Este libro fue el que me ayudó a despedirlo, porque me lo leí entero y después en la parte que dice ayudando a la... No, este es el egipcio. No, este es el egipcio. Este es el libro egipcio de los muertos. El Bardo Todol no sé por dónde anda.
Este se subtitula Salida del alma hacia la luz del día y es un, eh, un tocho de conjuros y de rituales para Sí, que son más rituales. el alma, Es más magia. para que el alma se... No, no la tenemos acá. O sea, no, está acá, Sí, pero tiene que estar por ahí. Uy, es que tenemos muchos libros. Y el Mira, caballero no la dice, quería catalogar. Que lo sacamos. dice, salve, oh dioses de la naturaleza que existís y vivís eternamente. Me he trazado una senda y marcho hacia vosotros. Dad a mi boca las cenas sepulcrales, a fin de que me sea posible servirme de ellas. Dadme el consagrado pan de Isis cuando esté frente al gran Dios. Concededme que su viaje sea mi viaje, para que no sea destruido y que los demonios no se apoderen de mis miembros. Son toda una serie de conjuros, rituales, encantamientos, para que el alma pueda Pero son rituales. hacer su viaje tranquila. El El tibetano bardo es más, es más asequible y entendible. hablarle al difunto al oído y decirle prepárate que te vas a encontrar con esto, con lo otro, con lo demás allá, según las creencias budistas tibetanas, por supuesto. Entonces también yo creo que es lo mismo, de hecho, si nos vamos a la ortodoxia, es lo mismo que hacen los curas en la unción de difuntos. No es lo mismo. Es el mismo. Bueno, todos hacen el mismo, tienen el mismo ritual. Es el mismo ritual que sí. tu alma márchate en paz, Y piden, etcétera, etcétera, y piden a los espíritus buenos que protejan. Claro. Porque en el fondo es como caminar en una senda que no conoce. Exactamente. A la Ana Elena dice, yo vi a una persona suicidarse. Nunca he sentido tanto miedo en mi vida. Uf, qué fuerte. Yo he visto muchas, por desgracia. No en el acto de, sino después del acto de suicidarse. He visto... Matías Bretwood dice, buenas noches, maestro. Mi abuelo tiene 92 años. Hace poco le dieron de alta. En las noches dice que ve un hombre con camisa que lo mira feo. A todo esto está de acuerdo. Él siente que le queda poco para morir, ya que tiene la hernia del hiato y le cuesta alimentarse. Mi pregunta es, ¿cómo se puede manifestar la muerte en estos posibles casos? Es que puede ser que no necesariamente sea la muerte la que se le presente. Mi papá, mira, fíjate, mi papá... Puede ser un familiar fallecido, no, pero lo mira enojado. Un amigo, como diciendo, bueno, ya te tardas en venirte con nosotros, ya te estoy esperando hace tiempo. Podría ser. Otra cosa es que yo entiendo que cuando ya llegas a una edad tan avanzada y estás cuerdo, estás lúcido y sabes que tu cuerpo ya no funciona como debería, casi en un 90 y muchos %, yo diría que ya la persona sabe cuándo se va a morir, sabe que le queda poco tiempo, pero incluso los hay que saben el día y la hora en que se van a ir. Dicen, no, yo la semana que viene ya no voy a estar con ustedes, etcétera, etcétera. Mira, Matías, ¿sabes que mi papá, antes de fallecer, en la penúltima hospitalización, porque la última fue cuando falleció, mi papá le pasó una cosa bien particular. Despertó, mi mamá estaba al lado de él y mi papá dice que miró la televisión y no se vio. Él no se vio, solamente vio a mi mamá y la vio vestida de negro. Y él hizo así y como la vio, dice que miró un buen rato y le contó a mi mamá. Mi mamá me dijo, ¿se estará volviendo loco tu padre? ¿Por qué? Le dije yo, mamá, cuando nos íbamos de la clínica, y me dice, porque fíjate que me comentó que él miró la televisión, él no se vio en la cama de hospital y me miró a través del reflejo del televisor y vio que yo estaba de traje negro, de ropa negra, De luto. de luto. Y yo le dije, ¿qué? Pasaban peleando los dos. Bueno. ¿Qué? ¿Ya me quieres dejar sola? ¿Te voy a ir con la otra? Con la china, esa cochina. Y yo le dije, no, mamá, mi papá vio el futuro. Y después hablando con mi papá me dijo, la verdad es que yo creo que ya luego no me queda mucho. Y ¿sabes qué? Fue así. No pasó el año y mi papá se fue. Eso las personas suelen verlo. Pero ojo, él ve a una persona enojada.
Yo me temo que tal vez puede ser alguien, un espíritu de alguien que está molesto tal vez por algo que él no haya terminado de hacer, tal vez no se despidió de alguien. Ay, tengo ganas de estornudar. Tal vez, no sé, hay algo que ahí quedó como un poquito en deuda, que lo recuerde. La Stephanie Valentina Darro Wagner dice, ¿se castiga el suicidio a nivel espiritual? Es que no es que se Es castigue. que el mismo suicida ya se castiga. Mm, Ya él mismo es víctima y es juez de sí mismo, ya se está condenando a sí mismo con lo que ha hecho, porque ya él mismo ha cometido el acto, ha cometido, ya, si le quieres llamar así, llámale el delito, ha cometido la acción y él mismo se ha juzgado y condenado. Es Así que que, sí, de alguna forma sí. sí, porque si lo miráis desde otro punto de vista, hay que siempre, nosotros siempre lo que nos planteamos es el hecho de que la persona murió en un estado consciente o en un estado inconsciente. Y eso lo vemos mucho en los casos de posesiones y en las comunicaciones con espíritus, que el estado de conciencia es súper importante, es súper relevante. Es decir, lo que te explicaba recién Joseph, cuando han muerto, por ejemplo, se han suicidado bajo efectos de la... efecto, el estado alterado de conciencia, es muy, pero muy difícil llevar esos casos. Es casi imposible, porque son violentos, no quieren entender, y ellos siguen en un estado alterado de conciencia. Su Están conciencia perturbados y sigue. perturban a la persona a la que acompañan Entonces la o con única la que forma están. es ser bruscos con ellos. Hay que ser duros. Me descargué. Perdón. Es ser duros con ellos y hay que empezar a hacer el protocolo de el yo. O sea, ahí no para. Empieza a bombardear y yo empiezo con magia a tratar de rodear al espíritu para abrirle el umbral, cosa de echarlo. Aunque él no quiera irse. Por eso nosotros trabajamos, yo sigo en la magia y él trabaja exclusivamente en la parte litúrgica. Porque si nosotros, por ejemplo, yo trabajara la parte de él y lo mezclara con magia, me puedo volver loca. Yo lo mismo. Y él le pasaría lo mismo. Él sabe mucho de magia, pero no la practica. Yo sé mucho No, de lo de él, pero yo no lo practico. prefiero la parte teórica. Ustedes ya saben que hemos hecho varios talleres y seguiremos haciendo. Tenemos uno pendiente sobre demonios femeninos que lo tenemos que continuar y terminar. No lo pude terminar por razones de salud. Hemos hecho varios talleres sobre magia y estas cosas y realmente me siento preparado y capacitado para enseñar a nivel teórico. A nivel práctico se lo dejo aquí a la bruja. La Alba Guizar dice, ¿qué tan importantes son las misas para nuestra transmisión entre los mundos? Las misas... Misa, llámele oración, llámele petición, llámele rosario, llámele novena, llámele como usted quiera. Son peticiones a nuestro Dios, a nuestros santos, protectores o a los que les tengamos fe, devoción, reverencia a la Virgen para que esa alma de nuestro ser querido se vaya en paz, descanse en paz. De hecho, hay una iglesia aquí destinada única La de exclusivamente las animitas. la iglesia de las animitas para Quedó hermosa restaurada, decir pero ya no misa, tiene la fuerza. decir misa y decir oraciones para todos los fieles difuntos. Eso sí, pagando un óbolo a la iglesia, ¿no? Pero es cierto que perdió ahora pero la no fuerza. está totalmente, ¿cómo se dice? Desangelada, ¿no? No tiene. La primera vez que yo la conocí, al poco de estar aquí, Fue impresionante. había una carga, había una energía, se sentía no sé en los cómo espíritus. explicarlo, se sentía que allí había vida, aunque solo fuera vida espiritual. Ahora después de los arreglos, quedó hermosa, la estéticamente reforma, preciosa. está muy bonita, pero está así, está vacía, está fría totalmente, Yo creo que encontráis más espíritu en sin un vida. paradero de bosque en Sí. esa iglesia. Sí, lamentablemente Perdió toda es esa así. esencia que tenía. La mona Jacinta dice, en algún lugar leí que la luz al final del túnel al momento de la muerte sería la luz que ven los bebés al momento de salir del cuerpo de la madre. O sea, ¿podría ser reencarnación?
¿Tendrá algo de cierto? Eso ha circulado mucho por internet, desde luego. Pero piense usted una cosa, la muerte es el nacimiento hacia una vida distinta. ¿Quién le dice a usted que no va a nacer en una madre distinta, no en esta misma existencia? Eso por supuesto que no. Tengo sueño. No es lo mismo esta existencia, fallecer, y sí podría ser, claro que podría ser la luz al final del túnel para nuestra existencia, podría ser la apertura de la luz hacia una nueva vida, hacia un nuevo Pero yo había leído, ¿sabes qué? renacer, pero tengo mis dudas. Yo lo he visto mucho por internet, pero no, Yo vi una no he vez, profundizado en eso. yo Perdón. leí, perdona, no, disculpa, yo te interrumpí. Yo leí una vez una cuestión de tanatología, un artículo de tanatología de un un tanatólogo experto en neurología. Y lo que decía que esa luz que uno ve, ese túnel de luz que uno ve, es lo más probable que es cuando las funciones del cerebro se van apagando. Entonces la persona entra en coma y cuando la reviven vuelve y ve el túnel de luz. Y al ver el túnel de luz es cuando vuelve a encenderse, es como cuando tú apagas la pantalla. Es como cuando se laguea el computador, una cosa así. Es como que la mente llega a un momento en que no tiene oxígeno y la falta de oxígeno genera ese punto de luz. ¿Y no podría ser también un fenómeno similar al de, bueno, las experiencias cercanas a la muerte existen, son inevitables, indudables yo los no vi cientos ningún de puente de luz. testimonios que hay? Yo no vi Pero túnel. a veces yo también me pregunto si no podría ser, por ejemplo, como la sensación que tú tienes cuando cierras los ojos en plena oscuridad y Llega un ves punto. los fosfenos, que ese es un fenómeno físico demostrable. Los fosfenos son unas sustancias energéticas que están en la vista, en la mirada, y que son pequeños destellos De hecho, se dice que tú que incluso los ves aunque estés con la pantalla apagada. De hecho, se dice que cuando uno muere, el último órgano en funcionar todavía es el oído. Porque el primero que se pierde es el olfato. La vista se oscurece, el gusto se pierde y el oído es el que sigue El funcionando. tacto también, porque el cerebro también va, Porque ya no hay nervio, no hay circulación. Al no haber circulación no hay... Es bien entretenidísimo ese va perdiendo conexiones poco a poco, se van desconectando las neuronas, y yo creo que sí, una de las últimas debe ser la del oído. Aunque hasta cierto punto, bueno, por eso a veces uno hace broma diciendo, no, pónganme mi música favorita o entiérrenme con mi CD o mi MP3, que yo quiero seguir escuchando música hasta el otro lado, no sé. Yo que recomiendo, a ver, dicen, ¿qué nos recomiendas para que los que nos quedamos acá mientras nuestros amados cruzan? Alba, sinceramente, yo recomiendo primero aceptar el proceso de la muerte como algo natural. Que se va a extrañar a la persona, sí, pero que nuestra vida no continuar, debe continuar. Por honrar a esa persona que partió. Te lo digo en qué sentido. Y dejarla partir. Y dejarla partir. Por ejemplo, cuando mi padre murió, yo me quedé en stand-by. Me quedé en un estado bien especial. Lloré, sí lloré. Pero hasta que a mí no me hicieron una terapia muy especial, que fue como 2 años después, sí, más o menos, 2 años después de la muerte de mi papá me lo hicieron y me quedó el caos. Lloré a moco tendido 2 horas, los ojos así como guarizapo. Lloré una noche entera. Y yo agarré el almohadón para llorar porque era tanto el llanto que yo dije, si no lo lloro ahora no lo voy a llorar nunca. Después que lloré, sabes que me sentí tan reconfortada el hecho, como que había limpiado mi alma. Entonces lo bueno es llorar al fallecido, llorarlo bien llorado. No hay que negar el llanto, pero continuar en un eterno llanto, no. Y mucho menos, ay, ¿por qué te has ido? Ay, vuelve, ay, te necesito, ¿no? Hay que dejarlos partir en paz. La persona cuando se muere y ya está. Y hay que dejarlos partir, hay que dejarlos irse. Porque ellos tienen también otro proceso allá arriba o allá donde tengan que irse. Ellos tienen toda una vida, toda una evolución por delante, así como de niños, de bebés, pasamos a niños
y tenemos que ir arrastrando el potito, luego levantarnos, luego caminar, aunque sea con gorila, como andaba Tito así. Chum, chum. Tenemos que ir creciendo, madurando, nos hacemos adolescentes, adultos, más adultos, viejos, vamos hacia Se la, supone que hacia la senectud, pero por pero, honrar a la persona, pero el espíritu tiene que seguir. tiene que seguir el mismo proceso, con otras variantes y con otras condiciones. Tiene que pasar por el túnel o como se le quiera llamar, tiene que encontrarse en su otra vida, en su otra dimensión. Tiene Eso que sí, hay que ser bien sincero. O sea, obviamente superar la muerte de un padre y una madre, Oh, claro, eso es entre muy comillas, difícil. Y un hermano. no, pero yo te digo que entre comillas superar la muerte de tus padres es algo esperable. Tú sabes que te van a anteceder. Pero por ejemplo, la muerte de un hijo, eso yo encuentro que necesitas sí o sí terapia. Yo creo que es muy difícil para cualquier madre, cualquier padre, perder un hijo. Es algo fuerte porque uno ya por la historia de vida, uno sabe que los que primero van a morir, por razones obvias, es las personas que están mayores. Tus padres, tus abuelos, qué sé yo, los tíos que van, los tíos más viejitos, y vamos, así se va desgranando el choclo. Pero el hecho que alguien más joven que tú, un hijo, salvo que tenga una enfermedad terrible, tal vez se le hace más llevadera, muy entre comillas, más llevadera el fallecimiento, puesto que cuando uno ve a un familiar tan enfermo, realmente da gracias a Dios que se haya acordado de llevarse. Sobre todo tú cállate, sobre todo esas personas que han fallecido y que no tienen ni siquiera tratamiento paliativo. A ver, dice María José dice, ¿y los suicidas que han optado por la eutanasia? Hoy en Suiza hay personas con patología hasta por dolor crónico. Nunca tan grave, está permitido, o sea, es legal. María José, la persona que decide tan fríamente el morir no es lo mismo que suicidarse bajo un estado de depresivo. Aquí la persona tiene un dolor crónico y tú no o sea, nadie una tiene enfermedad irreversible. Nadie, mira, yo te voy a decir, yo tengo un tío que tiene diabetes y él le vino un coma diabético y quedó mal de una pierna o un brazo, ya ni recuerdo el brazo fue. No recuerdo cuál de los dos brazos, pero el dolor que tenía, yo me acuerdo un día que el tío decía, está así, empezó. Y mi mamá, te traigo un analgésico, te traigo un paracetamol, no, si no se me pasa, si esto es como que me viene de repente. ¡Ay! Te juro, te juro que si pudiera cortarme el brazo, me lo cortaría. Y mi mamá le dijo, ¿tan grande es el dolor? Sí, le dijo, después del coma diabético que a mí me dio, este dolor no se lo doy a nadie, porque es horrible. Y lo tiene per se. La única forma creo que tenían que, no sé cómo inyectarle, igual que Botox creo, como Botox inyectarle para adormecer o algo así. Hasta ahora el tío creo que ahora está mejor porque está con tratamiento. Pero cuando recién se salió del coma y comenzó a tener estos problemas, hay personas que lo tienen crónico, ya no un año, no 2 años, no 5 meses. Ya llevan 6 años con lo mismo. O enfermedades irreversibles muy graves, esclerosis y cosas así que son graves, son muy graves. Nosotros hemos visto personas, tal vez mucha gente dice, ay, el SIDA, que el SIDA es terrible, que esto, que el COVID. Nosotros hemos visto enfermedades de tipo degenerativas atroces. Y créeme que yo encuentro que nadie tiene el derecho de juzgar al otro. Tal vez para enfermedades no muy graves, pero tienen un dolor crónico, pero tú no sabes el dolor que siente esa persona. No sabes el grado de dolor que tiene esa persona. Tal vez esa persona, el dolor la inmoviliza, como la fibromialgia, por ejemplo. ¿Me entiendes a lo que voy? Entonces, cuando deciden tomar el paso de la eutanasia, es por algo. Y yo creo que ningún gobierno, ningún estado, nadie puede decidir sobre la decisión de una persona de quitarse la vida cuando ya es irreversible su dolor y su sufrimiento.
quizás se me puede discutir o se me puede alegar sobre esta opinión. Quizás pueden decir, bueno, y los testigos de Jehová que prefieren morirse antes que dar sangre o recibir sangre. O recibir un órgano. Un trasplante. Entonces ya digo, bueno, también es aquí que predomina la decisión de la persona o la decisión del médico de salvarle la vida. Son dilemas morales, son dilemas éticos en los que no me puedo meter porque no tengo información ni tampoco tengo nada que decir al respecto. No soy juez de nadie, pero sí pienso que a una persona que sabe que es irreversible su estado y está sufriendo continuamente, postrada años y años y años, si decide morirse, se le tiene que respetar. Oye, pero también hay que pensar que cuando decían morirse, bajo este régimen de eutanasia, no es una cuestión así como para decir, como cuando eutanasian a veces a los perritos, no, es que se volvió viejito y está lleno de pulgas, porque yo he visto gente así de terrible. No, a la persona le hacen primero un estudio de la enfermedad que tiene. Le hacen un examen en que miden el dolor que tiene de nivel crónico, aunque esto no sea grave, pero si tiene un nivel de dolor alto, yo pensé que no se podía medir el dolor. Yo lo comprobé con Joseph. A Joseph le hacían le tiran ondas eléctricas y van viendo dónde duele en la parte de la columna y le iba diciendo. ¿Cómo se llama eso? Tenía un grado de dolor. ¿Cómo se llamaba eso? Y creo que la sangre... Potenciales... ¿Abocados? Potenciales evocados. Algo así. Me conectan como, y veían si iba como Frankenstein y te van dando electricidad y a saber y van viendo hasta dónde resiste. Y lo otro que a través de la sangre, bueno, en España, yo creo que aquí también de esta, y en España le sacan una proteína que se produce cuando uno tiene dolor. Y yo sé, ponte tú, lo normal que uno tiene, ponte tú, era 50, y yo sé tenía como 200. Le decían, es mucho el dolor, por eso yo se le llegaron a dar lírica y tramadol por un tubo, pues si yo se toma un tramadol y es como... Yo me tomé un tramadol y me fui directo al baño a vomitar porque me cayó pésimo, porque andaba así como volado todo el rato. Entonces nunca más. Y tenía un tan simple jaqueca. Nunca más, nunca. Yo se me dijo, tómate un tramadol, se te va a quitar la jaqueca. Íbamos a viajar, me acuerdo, veníamos para Chile y yo estaba tan estresada. Y ya me tomé el tramadol y yo vomité, pero todo. Y después me sentía pésimo, horrible. Nunca más. La Jimena Alejandra Iñiguez Mejía dice, mi bella, tengo una duda. Cuando mi madre estaba viva, le hice prometer que cuando yo tuviera que morir, tenía que ella venir a buscarme porque le tengo mucho miedo a la muerte. ¿Ella puede cumplir esa promesa cuando llegue mi tiempo? Absolutamente, yo creo que sí. Pero eso no se hace. No le hagas prometer. No estuvo bien pedirle que prometer. No, eso no se hace. Pero de que ella va a venir es lo más probable. ¿Y sabes por qué? Te voy a contar. Porque mi papá cuando agonizaba, mi viejo ya estaba en coma. Porque el dolor era horrible y no se podía hacer nada. Pues si todos los órganos ya no funcionaban. Entonces no se podía hacer nada. Ya se estaba esperando, digamos, que terminara el corazón. Moriría un infarto o algo así. Y me acuerdo que el viejito, cuando fallece y queda la maquinita en el pitido, ese pi, ya llorábamos todo ese yo. Y yo le saqué la máscara. Bueno, ya no estaba respirando ya antes. Le saqué la máscara para que su carita no quedara morada, no es que al quedar apretado quedan como morados acá las marcas de la mascarilla. Y me quedé con la tranquilidad de él murió con una sonrisa, pero murió con una sonrisa así como que vio a alguien, hizo como un suspiro así como... Y quedó con una sonrisa. De hecho, cuando después lo amortajaron su carita, él tenía una sonrisa hermosa en su rostro. Y fue tan lindo verlo. Y para mí fue un descanso ver a mi papá sonriendo, aunque ya no estaba ahí. Y yo sé que vino a buscarlo la abuelita, su mamá, que la adoraba a su madre. Era un hijo excelente. Y fíjate que mi sobrina, mi hermana, ella no le gusta demostrar mucho, pero todos percibimos más de una entidad al lado de mi padre. De hecho, hoy está cargado el ambiente, súper, hoy acá ¿qué hay acá? Todos dijeron lo mismo, porque fue una cosa así como que chocaste con una pared y estaba llena de entidades. Y no me extrañaría, porque mi papá
ya habían muerto muchos familiares antes. A ver. No, sueños no. Romina Herrera dice, las personas que se suicidan entran muchas entidades negativas para el impulso a ello. ¿Es así? No necesariamente. Si una persona está pasando una depresión, se puede suicidar por voluntad propia. No es necesario que entren entidades para que intente suicidarse. De hecho, las personas que están en estado de inestable, digamos, con alcohol, con droga, les es mucho más fácil. Sí, sirve de consuelo muchas veces una persona que amenaza con me voy a quitar la vida, no me vas a hacer más, etcétera, etcétera. A veces es chantaje emocional por problemas de pareja, por la razón que sea. Normalmente los suicidas no avisan. Cuando se van a quitar la vida, lo hacen sin avisar a nadie. Y pueden que lo vean Dejan una carta o no simpático, dejan nada, feliz. pero no avisan. Y siempre contando chistes. Nadie se imagina que lo iba a hacer. Y la Mercedes Muñoz dice, don Joseph, ahora que habla de eso, me regreso al pasado donde vi a alguien hablándole al oído de un difunto y fue por mucho rato. Yo estaba muy pequeña, esa imagen no se me olvidó. No, la persona se tiene que hablar en la agonía hasta que se muere. O sea, no es el hecho de hablarle a la persona una vez muerta. Hay que prepararlo para el Claro, tienes tránsito. que hablarle en el tránsito. O sea, la persona ya está grave. Ponte tú a mi papá, cuando él empezó ya con sus cosas, yo me acerqué a su oído y empecé, tú no me debes nada, yo te perdono todo, y yo te pido perdón y te pido por favor que me perdones todo lo malo. Y empecé primero a equilibrar cuentas, que se llama, ¿ya? Tal cosa, no tengas miedo, vendrán seres espirituales buenos. Y yo empecé a hablarle así. Me miran todos raros, o sea, mi hermana dirían está loca, pero mi papá se fue en una paz maravillosa. De hecho, se fue súper rápido. A ver, así como dicen que la Quintrala dejó pagado para que le hagan misas cuando ella hubiese muerto. Claro, de hecho todavía rezan misas de la Quintrala. Saber las maldades que hizo. ¿Sabes que yo no creo que fuera tan mala? O sea, yo creo que hizo magia, qué sé yo. Pero ¿sabéis lo que molestaba a la Quintrala? En esos tiempos. Que fuera una mujer poderosa, independiente. No, y que la mina tenía carácter. Y que fuera mujer. Y carácter, o sea, nadie le ponía la pata encima. En la época de la colonia era algo raro, era. Ah, mírale qué linda lo que dice la Jimena. Dice, mi bella, en este mismo tema quería agradecerte por tu ayuda cuando mi mamita no podía irse tranquila y me diste tus consejos tan lindos. Hice todo lo que me dijiste y mi mamita pudo irse tranquila. Siempre te lo voy a agradecer. Qué bonito. ¡Ay, qué hermoso! Si cuando entran en agonía y demora mucho su agonía, hay personas que tienen agonías como de 3 días, 4 días, y ustedes saben que siguen agonía porque están muy pegadas al cuerpo, no quieren irse. Y el problema es que el cuerpo ya no funciona y comienzan a sufrir. A esta persona es bueno encender una vela lila de transmutación. Poner la fotografía de la persona y encender la vela lila. Y dejar que se consuma todo, rezar, qué sé yo, un Padre Nuestro, la fe que tengas. Una vez que se corta esta luz de transmutación, se quema completa esa vela, se supone que la persona debería fallecer a las pocas horas o al día siguiente. ¿Ocurre? Siempre, sí ocurre. Ahora, una vez la persona fallece, se puede encender velas blancas. No es bueno encender velas blancas cuando la persona no ha fallecido o está enferma. Porque se apura el proceso. Porque apuramos el proceso para que se muera. ¿Ya? Y en todo caso, para rezar a los seres queridos fallecidos, esto tan normal que hacen las abuelitas, de poner una velita con la estampita, no es bueno, no es aconsejable. Sí es recomendable que se rece y se pongan velas en los lugares adecuados para ello. Las capillas de las iglesias, el santo de devoción de la persona que reza, no del fallecido necesariamente, la Virgen, la tumba en el cementerio, una animita incluso,
son lugares que están bendecidos o que están consagrados para encender velas. Pero en la casa siempre no es recomendable más que para circunstancias y ocasiones muy especiales. Pero una velita, como enciende mucha gente cada día para rezar el rosario, no, no es bueno. No es bueno porque se abren umbrales y ahí llega Pedro, Juan y Diego. Marcela Lepard, tía Marce, pinta caritas, maquillaje artístico, dice: duda, ¿es verdad que el proceso de la muerte solo termina en la separación del alma del cuerpo con la putrefacción y ahí recién se corta el cordón de plata? Por eso que no recomendable la cremación. No. No. La persona en el momento que cesa de respirar se corta el cordón de plata. Se corta inmediatamente. La diferencia es que el cuerpo no, el alma no sabe salir del cuerpo. Y ahí viene la desesperación del espíritu, que suele venir ya como al tercer día de fallecido. O sea, lo entierran, la persona todavía está con el cuerpo inerte, ya el cuerpo muerto, pero el espíritu está tratando de salir y sale como al tercer día, cuarto día de la tumba. O sea, de la tumba, del cuerpo fallecido. Y si lo creman, habría que hacerle un velatorio antes, tal vez de 2 días, como para que la persona... Por eso también los velatorios se demoran en entregar las cenizas, no lo creman inmediatamente. Por eso antiguamente en el campo los velatorios duraban tanto, po. Duraban 9 días, 10 días. Y de los angelitos, que eran los más llamativos, puesto que lo ponían a ellos como en una especie de altar. Hablando de eso, va a venir el 31 de octubre. Pensé que ya nos íbamos. Hablando de eso, sí. Sí, no. Hablando del 31 de octubre, que es Halloween, que es la previa del Día de Todos los Muertos y Difuntos. Todos los santos y fieles difuntos. Exacto. Sí. ¿Qué les recomiendo? Algo muy hermoso que hacen los mexicanos, que es un altar. Nosotros hacemos ese altar, pero a nuestra forma. Traemos la foto de todos nuestros seres fallecidos. Bueno, antes cuando nos reuníamos, nuestros amigos traían también fotografías de sus seres fallecidos y tal vez algún recuerdito de ellos, o poníamos una velita que ellos traían en conmemoración a los fallecidos. Es bonito, es muy bueno hacerlo una vez al año, porque los tenemos todavía en nuestro recuerdo y ellos no se olvidan de nosotros en donde estén. En donde estén. Pero tienen que entender que no es bueno molestarlos. O sea, si el espíritu, la entidad, la persona fallecida no quiere comunicarse, no se ha comunicado, salvo en sueño y que les dé un mensaje, y usted insiste con hablar porque se me comunica en sueño, no es bueno, porque estamos molestándolos en un trance que tienen que hacer solos, y cada vez que ustedes lo llaman a nuestro mundo, están contaminando su espíritu, que ya está pasando a otro nivel, más limpio. Es como pasar por filtros. ¿Han fijado cuando el agua le ponemos filtro? Tiene filtro carbón, tiene filtro para esto, tiene filtro para este otro, para metales pesados, y el agua sale purificada, ¿verdad? Y tiene como varias bolitas, diferentes tonos, ya. Nosotros cuando fallecemos, nuestra alma y espíritu pasa por diferentes filtros, y en la medida que lo volvemos a traer para acá, se vuelve a contaminar, porque nuestro nivel, nuestra dimensión es muy baja y estamos muy cercanos en contacto con seres del bajo astral y de seres bajos, ¿cierto? Exacto. Entonces es peligroso para ellos. Exacto. Seguiremos hablando de este tema, así que aprovechen estos días de paz, de tranquilidad, siempre que se pueda. Mañana, lápiz pasta azul, mascarilla y gel de manos o alcohol en spray. Yo tengo un gel de spray y alcohol de mano. Y conciencia. Sobre todo conciencia, estamos ante un hito histórico. Conciencia. Histórico. Ninguna de las constituciones que han pasado por este país han sido hechas en democracia y por la gente. Cambiemos la historia. Que tengan buenas noches. Chao.
Que Dios los Cuídense. bendiga Freddy está con y su vayan donde Freddy. con que su programa hablando de posesiones diabólicas y no sé. ¡Muah! Va con un vivo, una cuya tuya. Sí, hay ¿Sí? una, no sé si lo habrá pasado ya a estas horas, nos hemos pasado de. Chao, Chao cuídense amigos, nos mucho, vemos. hasta la próxima.